Con frecuencia nosotros solemos pensar en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Creo que eso es algo con lo que nosotros estamos muy familiarizados. El pueblo de Dios o la familia de la fe. Y todas estas afirmaciones son una y la misma. Pero nos hemos preguntado de dónde salen esas afirmaciones, de dónde salen esas ideas de pueblo, familia, cuerpo. ¿Cuál es el origen bíblico de esas expresiones? Pues bien, esta porción que nosotros vamos a estar considerando hoy en el libro de Efesios o en la carta a los Efesios es tal vez la más clara y descriptiva en toda la Biblia acerca de la naturaleza de la iglesia. En los primeros versículos del capítulo 2 que ya hemos estado estudiando, el apóstol Pablo ha señalado la manera en que Dios salva a hombres perdidos que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Él presenta un contraste interesante. Presenta primero lo que es la vida antes de la gracia, lo que la gracia hace y luego cómo luce la vida después que la gracia opera en nosotros. Al continuar en el pasaje, en el capítulo 2, nosotros vemos cómo Pablo sigue manteniendo exactamente el mismo contraste que nosotros vimos en los primeros versículos del capítulo 2, solo que esta vez aplicado a un elemento mucho más amplio. Ya Pablo no solo se está refiriendo a cómo la gracia salva a individuos, sino cómo esa gracia opera en el pueblo, en la familia de Dios, en un proyecto un poco más amplio. Vemos aquí entonces cómo era la iglesia antes de la gracia, qué pasó al llegar la gracia y cuáles fueron las consecuencias de esa gracia. Si se da cuenta, es un pasaje muy simétrico, el capítulo 2, ¿verdad? Primero, la vida antes de la gracia, la vida en la gracia y la vida después de la gracia para los individuos. Y luego, la vida antes de la gracia, la vida en la gracia y la vida después de la gracia para la iglesia. Es un contraste bien interesante el que nosotros vemos aquí en este pasaje y nosotros nos vamos a ocupar de él en esta tarde. Es como si estuviéramos en un camino que comienza angosto, ¿verdad? Pero que poco a poco se va abriendo cada vez más. Entonces el alcance de la gracia lo vamos apreciando cada vez con más claridad y con mucha más amplitud. Las grandes riquezas que tenemos en Cristo no solo han sido dadas para disfrutar de ellas como individuos, sino como parte de un grupo. Y a ese grupo la Biblia lo llama cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, edificio de Dios, la familia de la fe. Así que mis hermanos, si lo piensan bien entonces, el propósito de la salvación era mucho más que salvarlo a usted o a mí solamente. Era construir un pueblo, una iglesia. De hecho, nosotros vamos a ver ese concepto más adelante en esta misma carta cuando Pablo usa el ejemplo del matrimonio y dice que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a ¿quién? A su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces es importante, indispensable, fundamental que cuando nosotros pensemos en la salvación, no pensemos en un Dios salvando a un individuo, sino salvando a ese individuo como parte de un grupo, de un pueblo, de una familia. Esa es la idea que Pablo quiere que nosotros captemos aquí. La salvación es un proyecto macro y eso es lo que nosotros vemos muy claramente en este pasaje. Miren lo que dice el versículo 11 al 13. Por tanto, es decir, debido a que la gracia ha operado para salvación en los individuos, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mira de nuevo, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ¿sí ven el pero ahí? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten cómo Pablo nos muestra allí claramente el contraste de lo que era el pueblo antes de la gracia de Dios, cómo la gracia operó y lo que el pueblo de Dios es ahora. Nosotros no vamos a ahondar mucho en lo que era el pueblo de Dios antes de la gracia, ni lo que era el pueblo de Dios, ni cómo la gracia operó en el pueblo, porque vimos mucho de eso, acerca de cómo Dios operó en los individuos. Pero sí vamos a ver cuáles son las consecuencias para la iglesia. ¿Cómo luce esa iglesia que ha sido salvada por Dios, reconciliada por Dios a través de Jesucristo? Esa era una realidad
interesante. Dios se encontraba, y es lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Dios no solo está salvando a individuos, sino que el pueblo de Dios se encontraba disperso, alejado, separado, pero al llegar la gracia en la persona de Cristo, el pueblo es reconciliado con Dios, y ojo con esto, no solo con Dios, sino también entre ellos mismos. Y eso es algo de lo que también vamos a estar hablando. Y esta realidad era especialmente relevante para esta iglesia de Éfeso. Y creo que es por eso precisamente que Pablo hace esta aclaración, porque esa iglesia estaba conformada precisamente por personas que no eran judías, pero por muchos judíos también que habían ido a vivir allí. Entonces era una iglesia mixta, tenía creyentes cristianos judíos y tenía creyentes cristianos gentiles o no judíos. Y entonces esos judíos que estaban dentro de la iglesia, a veces se les metía un poquito el espíritu nacionalista, y entonces creían que ellos eran mejores creyentes que los gentiles porque ellos tenían la circuncisión y otra serie de cosas que hacían parte de la religión judía. Entonces los gentiles que hacían parte de esa iglesia empezaron a sentirse un poco afligidos. Entonces lo que Pablo hace aquí es mostrar un panorama claro en el que la salvación en realidad no es segmentada, no hay gente más salva que otra, ni hay gente especial delante de Dios. Como hemos sido salvados a través del mismo Cristo, entonces todos somos un pueblo delante del Señor. Y esa parece que es la motivación por la que Pablo destaca esta porción aquí. Y eso era de mucho aliento para esos hermanos de Éfeso, y lo es todavía aún más para nosotros. La gracia no solo nos ha salvado y unido a Cristo, sino que como pueblo también nos ha reconciliado con Dios y también nos ha reconciliado unos con otros. Entonces, nosotros vamos a abordar esa parte a la luz de tres encabezados, los versículos del 14 al 18, que son básicamente los que nos hablan acerca de esa reconciliación que se ha operado por medio de la gracia de Cristo. Vamos a ver en primer lugar la naturaleza de la reconciliación. En segundo lugar vamos a ver el proceso de reconciliación, es decir, cómo llegó a ser esa reconciliación. Y finalmente vamos a ver la revelación de esa reconciliación, es cómo llegó a darse a conocer ese misterio de la reconciliación. Vamos al versículo 14 entonces. Dice el texto: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. La idea está ligada al 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Luego de presentar, como les dije, el cuadro del pueblo de Dios antes de la gracia, alejado de los pactos y sin esperanza, Pablo comienza a explicar la forma en que Dios los reconcilió. Desde el versículo 13, usando las palabras, pero ahora en Cristo Jesús, Pablo empieza a mostrar un nuevo orden, algo que funciona de manera diferente, lo cual denota un cambio de estado, antes de Cristo y después de Cristo. Como les dije, ya nosotros habíamos visto algo así en los primeros versículos del capítulo 2 acerca de nuestra propia salvación, solo que ahora lo vemos a nivel de pueblo de Dios, de iglesia. La reconciliación que Dios provee, en este caso a los gentiles, es que estando ellos alejados, oigan esto, sin ser parte del pueblo de Dios, por medio de Jesucristo han sido acercados por causa de su sacrificio, del sacrificio de Cristo. Tenía que ser Él. Es a quien Pablo describe como nuestra paz. Dice, Él es nuestra paz. Y hermanos míos, no piense que es una reconciliación superficial la que Dios opera en su pueblo. Es una reconciliación profunda. No es una reconciliación que pasa por alto el castigo o que pasa por alto la falta. Nosotros podemos ver muchas veces que hay reconciliaciones muy superficiales que solo se hacen solo para garantizar que la relación siga funcionando, pero no para resolver el problema. Dios no hizo ese tipo de reconciliación. Es una reconciliación basada, dice nuestra paz, es una reconciliación basada en asumir la culpa y el castigo que había ocasionado precisamente la separación. Eso sucede mucho en los matrimonios, por ejemplo. Algunos esposos se reconcilian de manera superficial con sus esposas porque es con la mujer con la que duermen. Entonces no pueden estar bravos con la mujer con la que duermen, pero no resuelven el problema de fondo.
No es así como pasó con Dios. En realidad, Él resolvió el problema profundo y fue por eso que su hijo tuvo que morir precisamente. Porque necesitaba resolver el problema de raíz. Y para llevarlo a cabo eso implicaba resolver el problema del pecado. Y para llevarlo a cabo eso implicaba que su hijo tuviera que morir. Así que nada más podía resolver el problema de la separación entre el pueblo de Dios y Dios, sino solo el sacrificio de Cristo. Y es en ese sentido en el que Cristo es nuestra paz, en que su muerte en la cruz resolvió nuestra enemistad, quitando de en medio lo que producía la separación, y esto es el pecado. Acuérdense ustedes que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que sucede? Ellos son expulsados del jardín, y dice Génesis 3 que Dios pone a un ángel que empieza a dar vueltas con una espada encendida de fuego que ocultaba el camino de regreso. Es decir, que ese pueblo que ahora se iba a formar, iba a estar fuera, lejos de, sin ninguna relación con lo que Dios quiso que ellos fueran inicialmente. Y así creció ese pueblo, lejos de Dios y separado de Dios. Pero en Cristo Jesús el camino es abierto y entonces ese pueblo ahora vuelve a ser reconciliado. Hermanos, yo quiero hacer una aclaración interesante. Cuando nosotros decimos que Cristo es nuestra paz, en ese contexto de Efesios 2, no nos estamos refiriendo a que Él nos da tranquilidad. Es decir, no es un mantra. No es algo como Cristo es nuestra... y entonces yo invoco a Cristo mi paz en medio de mis angustias. Es cierto que Dios nos provee paz por medio de Cristo en medio de las angustias. Pero este pasaje se refiere más a la paz en términos militares, de un enemigo que ahora ya no es enemigo, sino que ha sido reconciliado. Entonces, cuando nosotros pensamos en que Cristo es nuestra paz, nosotros tenemos dos cosas en mente. La primera, antes éramos enemigos de Dios y ahora por causa de Cristo hemos venido a ser su pueblo. Y la otra es la que proviene de la obra de su Espíritu, la que nos da la paz en medio de nuestras tribulaciones, pero no vemos eso aquí en este pasaje. Esta reconciliación a la que nos referimos aquí fue en dos sentidos básicamente. Esta reconciliación que Dios provee es en dos sentidos. El primero, los que estaban alejados de Dios pudieron ser acercados, y por otro lado, escuche, los que estaban lejos entre ellos mismos también pudieron ser unidos. La reconciliación que Dios proveyó, según Pablo, es una reconciliación en dos sentidos. De nuevo, primero, Él acercó a todos los que estaban alejados con Dios. Pero al mismo tiempo, todos los que estaban separados entre ellos también fueron acercados. En el caso de los gentiles, ellos se encontraban alejados de los judíos, pero como lo que impedía el acercarse a Dios era lo mismo para ambos, tanto para judíos como para gentiles, al ser quitado de en medio el impedimento, ambos pudieron ir a un punto de encuentro común, la cruz, y es así como ellos fueron reunidos. Y yo quiero esforzarme por ilustrar este punto. Y digo quiero esforzarme porque yo sé que es un concepto un poco grueso, ¿verdad? Pero quiero tratar de hacerlo lo más simple posible. Imaginémonos dos corrales de ganado. Y todos aquí estamos familiarizados con el ganado. Entonces, imaginemos en nuestra mente que tenemos dos corrales pegados, ¿verdad? Uno exactamente al lado del otro, tanto que se usa la misma compuerta para encerrarlos. La misma compuerta es la misma puerta, ¿sí? Pero en uno de ellos hay vacas marrones y en el otro hay vacas blancas. Supongamos que por alguna razón que no conocemos, ellas deben permanecer separadas, pero pueden juntarse solamente cuando salen a comer pasto en un potrero, justo enfrente. Así que el cuidador levanta la única puerta que la separa, o que del potrero, levanta la única puerta en ambos corrales y las vacas salen a comer el pasto. Y entonces cuando están comiendo ese pasto, todas están mezcladas, y es el único momento en el que están mezcladas. Si lo único realmente que las separa a ellas es que no tienen un punto de encuentro común. Entonces cuando esa puerta es levantada, ellas pueden ir y entonces allí tienen un punto de encuentro común y allí pueden entonces
estar unidas por única vez. Y yo digo, bueno, que esto es un ejemplo muy vago, ¿verdad? Para ilustrar lo que pasó con los judíos y los gentiles. Al ser quitado el único impedimento, el pecado, que los separaba de Dios, al ser levantada la puerta, todos entonces ahora pudimos acercarnos a Cristo confiadamente, y ya no importa a qué lugar o linaje pertenecíamos antes. Lo cierto es que ahora estamos en un mismo punto de encuentro. En resumen, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes antes estaban separados. Cristo vino, levantó la puerta, quitó el impedimento, y como todos tenían que venir a Cristo, entonces todos se encontraron en Cristo. Y como todos se encontraron en Cristo, pues ya no tienen por qué volver a estar separados. Esa es la idea de Pablo. Ese es el punto de Pablo aquí. Ahora, eso es interesante hoy, toda vez que nosotros encontramos a muchos cristianos que todavía hasta estas alturas insisten en una separación étnica entre judíos y no judíos. De hecho, muchas personas hoy han llegado a pensar que hay una forma de salvación para los judíos y otra salvación para los no judíos. Eso es una cosa bien extraña. Pero hay personas que dicen, mira, los que no somos judíos ahora, hay gente que dice, yo soy gentil. Los que no somos judíos ahora nos salvamos por medio de Cristo, pero los judíos tendrán una cosa especial. El Señor vendrá y ellos verán las manos. Entonces, no, mis hermanos, nosotros no tenemos una separación ahora. De hecho, esta separación ha llegado al punto en el que algunas personas creen que se es más cristiano si se bautiza en el Jordán, o que el matrimonio es más fuerte si se casan en Canaán. Entonces, si tú eres un cristiano que no has ido a Israel, no estás en la moda, o sea, porque es que allá es donde el cristianismo es afirmado. Pero no, hermanos míos, hoy por hoy esa separación no existe. No existe tal cosa. En ese sentido, nosotros vemos casi que un culto al pueblo de Israel, la elevación de una raza como si fuera superior a todas las demás existentes en el mundo. Y tú ves cultos cristianos que se han modificado hasta el punto de usar chofar y kipá y mantos y elementos del culto judío, porque queremos llegar a ese estado de superioridad. Y Pablo aquí derriba totalmente ese argumento. Eso no es más que insistir en segregar o dividir lo que Cristo por su sangre ya quiso que permaneciera siendo uno solo, un solo pueblo, unido en la fe. Ok, ya vimos entonces lo que Dios hizo. Él nos reconcilió consigo mismo y entre nosotros mismos, los creyentes de toda tribu, lengua y nación. Pero ¿cómo sucedió eso? Es decir, ¿cómo? Ya vimos que la puerta fue levantada, hay reconciliación, no hay judío ni griego, todos hemos sido reconciliados con Dios, pero ¿cómo fue que eso llegó a suceder? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el siguiente encabezado. Miren lo que dice el versículo: derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí Pablo nos está hablando acerca de cómo esa reconciliación se llevó a cabo. ¿Cuál fue el proceso para que esa reconciliación se llevara a cabo? Nuestro texto nos dice que la manera en que Cristo nos reconcilió fue derribando, aboliendo y matando. Este pasaje se refiere más a la reconciliación entre los dos pueblos, judíos y gentiles. Y no debemos olvidar que Pablo está escribiendo a hermanos que no eran judíos, pero que podían estar sintiéndose perturbados por personas que insistían que ellos todavía no eran parte del pueblo real de Dios. Veremos entonces que esa reconciliación, el proceso como tal, implicó el que fueran quitadas unas cosas para luego empezar a construir otras. Hubo unas cosas que, según Pablo, tuvieron que ser derribadas para que la reconciliación se llevara a cabo y otras que tuvieron que ser construidas. Veamos esas cosas que fueron quitadas primero. Dice Pablo, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, no hay mucha certeza acerca de a qué es a lo que se refiere este pasaje estrictamente. Sin embargo, la mayoría de comentaristas apuntan al hecho de que en el templo judío había literalmente
una barrera. O sea, literalmente había una cerca, una barrera que separaba el lugar de los judíos y el lugar de los gentiles. De hecho, si algunas personas han leído un poco acerca de cómo es la distribución geográfica de Palestina hoy, ustedes sabrán que hay lugares a los que los judíos no pueden ir y hay otros lugares a los que los palestinos o los árabes no pueden pisar literalmente. Ellos lo llaman lugares sagrados. Incluso cuando una persona viaja a Tierra Santa o a Israel, le dicen, mira, a esta zona puedes ir, a esta no puedes ir, este es un lugar sagrado, este no es un lugar sagrado, aquí puedes estar, aquí no puedes estar. Y en los días de Jesucristo en Jerusalén y en el templo específicamente, la cuestión era todavía mucho más estricta. Había literalmente barreras que impedían que los gentiles siquiera se acercaran a los lugares sagrados judíos. Incluso, según algunos historiadores, la cerca tenía una advertencia en la que si un gentil la traspasaba, la consecuencia podía ser la muerte misma. Es más, en Hechos 21, 27 al 32, Pablo es acusado de supuestamente haber llevado a Trófimo, que por su nombre obviamente era un gentil, haber llevado a Trófimo de Éfeso al interior del templo. Trófimo era de Éfeso, precisamente. Y es más, a Pablo lo meten preso y casi lo matan por haber entrado con Trófimo al templo. Obviamente eso era una acusación falsa. Eso nunca había pasado. Pero cuando ellos vieron a Pablo en Jerusalén, ellos quisieron inventarse algo para detener lo que Pablo estaba haciendo. Y dijeron, ese hombre ha profanado el templo porque entró con ese Trófimo a un lugar sagrado. Y ahí es donde arrestan a Pablo, se lo llevan para Roma, lo meten preso. Y todo lo que nosotros vemos fue a causa de supuestamente Pablo haber sido acusado de meter a un hombre gentil a un lugar judío. Así era la hostilidad que había entre judíos y entre gentiles. Así que lo que dice el texto es que con la muerte de Cristo esa cerca fue quitada. Él la derribó, quitando entonces todo estorbo de separación. Y yo quiero, hermano, que tú te pongas en el lugar, en este momento, de la iglesia de Éfeso. Y supón que tú tienes un viaje en el tiempo y tú estás precisamente enfrente de la persona que está leyendo esta carta en Éfeso en ese momento. Tú eres un habitante del siglo XXI. Solo que estás ahí como un holograma y estás viendo todo lo que está pasando. Entonces te encuentras con una iglesia en la que a un lado tú tienes a los judíos y al otro lado tú tienes a los gentiles. Y te encuentras con una iglesia en la que los gentiles están viendo a los judíos como que ay, ellos son tan judíos, ¿verdad? Y los judíos mirando a los gentiles como que, uy, ellos son tan gentiles. Y de repente Pablo está el que está leyendo esta carta de Pablo la está leyendo públicamente. Y está diciendo la pared, la barrera que existe en el templo, que es física, porque el templo estaba aparentemente en pie para cuando se escribe esta carta. Esa pared fue quitada, fue derribada. ¿Tú te imaginas la reacción en ese momento de judío y gentil? ¿Viste? Pues imagínate a los gentiles en ese momento y el gozo que eso habría de producir para ellos. Porque si tú eras un gentil de Éfeso, tú algún día quisieras ir a donde nació el Señor, donde murió el Salvador. Tú algún día quisieras entrar al templo donde el Señor adoró y quisieras algún día estar en relación con aquellos 12 apóstoles que ministraban en el templo y poder entrar con toda libertad. Pero había esta restricción. Ahora, eso no significaba que ellos podían correr e ir, porque el templo todavía seguía en manos de judíos que no habían sido alumbrados con el evangelio. Pero era una gran carga que a ellos se les quitaba de encima. Nosotros ya no somos enemigos, el Señor nos ha reconciliado. Y hermanos, eso solo es posible a causa del evangelio de Jesucristo. Así que lo primero que nosotros vemos que es quitado en ese proceso de reconciliación, que es la pared de separación. Pero no solo eso,
también fueron quitadas las enemistades. Dice el texto también que fueron abolidas las enemistades. Judíos y gentiles no solo estaban separados territorialmente, ellos también estaban separados por causa de los rituales de la religión judía en general. El sistema religioso judío tenía una forma de acercarse a Dios, ustedes lo saben, por medio de sacrificios y por medio de una serie de ordenanzas para que el pueblo se mantuviera puro. Pero aún más, además de esas reglas que Dios había dado a los judíos, la religión judía había agregado otras más. Así que el culto judío era una cosa demasiado compleja. Y eran muchas minucias y cosas que tenían que agregarse para poder acercarse a Dios. El Señor Jesucristo dijo acerca de ese montón de parafernalia y de cosas que los judíos tenían: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. El propósito de esa serie de ordenanzas era evitar que otras personas no judías pudieran acercarse a Dios de la manera en que ellos lo hacían, supuestamente. El Señor dice: ustedes nunca han estado cerca de Dios. Y además de eso, nunca han dejado entrar a nadie. Como dicen por ahí, ni rajan ni prestan el hacha. Si la religión judía había restringido la entrada al reino de los cielos para ellos mismos, imagínate, ¿cuánto más lo estarían para los gentiles? Para un judío era difícil ser judío. O sea, cumplir con todos esos estándares era ya de por sí un desafío. Ahora imagínate para alguien que no estaba ni cerca. ¿Tú te imaginas si Cristo no hubiese venido y nosotros hubiésemos quedado a expensas de la religión judía? Nosotros no hubiésemos podido acercarnos nunca, porque esa gente lo hubiese hecho cada vez más difícil. Pero al venir Cristo, todos esos rituales, todas esas ceremonias, todas esas ordenanzas, todos esos mandatos humanos quedaron obsoletos. ¿Ahora qué van a ofrecer? ¿Ahora qué se van a inventar? Si Cristo finalmente es la meta de la ley. El acceso al Padre ahora sería por medio de Cristo, y a Cristo por la fe solamente. Entonces ya no había jactancia para los judíos. Cristo abolió todas esas enemistades, todas. Pero el texto nos dice que no solo algunas cosas fueron destruidas, sino que otras fueron construidas en su lugar. Por cierto, hermanos, es necesario, si tú vas a construir algo, ¿verdad?, tumbar lo viejo para poder edificar lo nuevo. No puedes poner un paño nuevo, un remiendo nuevo en un paño viejo. Dice el texto aquí: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. ¿Qué cosas fueron construidas? Nadie pone, como dije, remiendo nuevo en un paño viejo. Así que luego de que las cosas que impedían la unión entre judíos y gentiles fueron arrojadas por tierra, ahora es momento de empezar a construir. La puerta ha sido levantada. Ambos pueblos ahora salen al mismo pasto, a encontrarse con el Salvador. Un solo pueblo es construido, un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos, ni tres. La iglesia no es un monstruo de 4 cabezas. Es un solo cuerpo. Es un solo pueblo. Un solo y nuevo hombre. Un nuevo pueblo. Ahora, es curioso porque Pablo llama esto un nuevo hombre, refiriéndose a una nueva creación. Este nuevo hombre ya no es judío, ya no es gentil. Este nuevo hombre es Cristo mismo, su cuerpo conformado por judíos y gentiles, todos nacidos por la fe. Todos. Mis hermanos, nosotros no tenemos distingo de raza aquí. No hay distingo de raza. Ustedes han escuchado acerca de estos nazis. Bueno, no sé si son nazis, pero son esta secta, alguien me ayuda, estadounidense, el Ku Klux Klan. Esa gente es bien extraña, ¿no? Además de incendiaria y homicida. Ellos dicen que ellos son cristianos y son una especie de realeza, ¿no? Como que si tú no eres de tal color, tú no puedes pertenecer al reino. Entonces eso es totalmente contrario a lo que nosotros vemos aquí. En el cristianismo no hay distingos de raza.
En el cristianismo no hay distingos acerca de cuáles son nuestras condiciones. No hay ningún tipo de diferencia entre los que han nacido de la fe. No hay acento, no hay color de piel, no hay nacionalidad, no hay nada, hermanos, que nos haga diferentes. Algunos pueden ser aceptados o rechazados dependiendo del lugar donde provengan o el acento que hablen. Pero hermanos, miren, esto no es más que mundanalidad. Así es como piensa el mundo, realmente. Y es triste que tú ves esa diferencia a veces dentro del pueblo de Dios, como queriendo edificar las paredes que Cristo tiró por tierra. En Cristo no hay judío, ni gentil, ni griego, ni colombiano, ni americano, venezolano. En Cristo somos todos parte de un mismo cuerpo. Y esa, hermanos, es la maravilla de la iglesia. El misterio de la salvación, la grandeza de la reconciliación. Cómo gente de toda tribu, lengua y nación puede postrarse ante el Cordero y adorarle como Señor por los siglos de los siglos. Eso solo es posible por causa del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Piénsalo bien, hermano. Piensa en hindús, musulmanes, piensa en árabes, pues, bueno, yo no sé, la gente de todos los lugares del mundo, con todos los trasfondos culturales del mundo, con todo el entendimiento cultural, de contexto, historia, lo que sea del mundo. Imagínalos a todos delante del Cordero adorando. Y eso solo es posible por medio del Señor Jesucristo. Esa es la maravilla de la iglesia. De acuerdo con estas palabras de Pablo, la reconciliación se ha dado en dos sentidos entonces. Primero es en un sentido vertical, hemos sido reconciliados con Dios. Segundo, en un sentido horizontal, hemos sido reconciliados los unos con los otros. Ahora, hermano, yo sé que usted dirá, pastor, pero ¿qué relevancia tiene eso con nosotros ahora si nosotros no andamos peleando por eso? Nosotros no andamos separándonos, que yo soy de aquí, yo soy de allá. Mira, hermano, tú no sabes que hay ídolos que nosotros construimos en nuestro corazón y que esos ídolos a veces son culturales, regionales. Yo me siento orgulloso de la región y del país donde soy. Y tú no ves esa separación como algo de vamos a hacer un culto hoy especial para fulanos y el otro día el culto va a ser para los sutanos. Tú no lo ves así tan explícitamente, pero nuestro corazón puede estar cargado de esa segregación sin darnos cuenta. Dios reconcilió a los hombres consigo mismo, quitándoles el pecado, y a los hombres entre ellos, quitando las enemistades. Todo esto ha sido posible por medio de la cruz. Allí, hermanos, en esa cruz, todos nuestros pecados estaban siendo clavados. Y puesto que no eran solo nuestros, sino aquellos de toda la gente que vino a salvar al Señor, entonces todos estábamos siendo reunidos en el mismo lugar. La cruz es en efecto la base de la iglesia. La iglesia y la multiforme gracia de Dios existen por la cruz de Cristo. Imagínatelo así. Es la cruz levantándose y es la gente corriendo al único lugar donde hay salvación. Entonces es imposible que haya división allí, porque todos exactamente están alrededor de lo mismo. Exactamente de lo mismo. En la salvación, Dios no solo nos salva, Él nos hace parte de un cuerpo. Lo que nosotros estamos viendo aquí es, usted ha visto esos experimentos que uno le hace a los hijos con lentejas, ¿verdad? Ustedes todavía le ponen eso, ¿no? Como que toma una lenteja y ponla en un platico y por tantos días y luego búscala, entonces miras el brotecito de la lenteja o el frijol. Nosotros estamos viendo aquí el frijolito naciendo de la iglesia. O sea, Pablo está asentando aquí las bases de la iglesia. Y me parece bien interesante que el argumento que Pablo usa para hablar acerca de la base de la iglesia es precisamente la reconciliación, que no hay diferencia entre nosotros. Porque todos estamos exactamente unidos a Cristo por medio de la fe. La vida de la iglesia, hermanos, entonces no es una alternativa para alguien que acaba de creer en Cristo. Es algo que es vinculado de manera inmediata. Es decir, cuando alguien cree, inmediatamente es vinculado a ese pueblo, a esa familia, a ese montón de gente que ha acudido a esa cruz, que son todos aquellos a quienes Cristo vino a salvar. Así que indefectiblemente,
Toda persona que viene a Cristo está viniendo a su pueblo. Hay una separación, hay una unión, única entre Cristo, su obra y su pueblo. De modo que todo el que viene a Cristo, de nuevo, indefectiblemente viene a su pueblo. No existe tal cosa como un cristiano sin iglesia. No existe. Ese llanero solitarianismo, una palabra ahí para que la agregue a su léxico, no existe en la fe, porque la iglesia está ligada a la reconciliación. Ahora, ¿cómo vino ese conocimiento entonces a los hermanos? Ya vimos que efectivamente el Señor reconcilió al mundo en Cristo Jesús y también con Él mismo. Ya vimos el proceso, cómo eso se llevó a cabo, y fue derribando algunas cosas y construyendo otras. Pero ahora vamos a ver cómo llegó ese conocimiento, en este caso a los hermanos gentiles de Éfeso y también a nosotros. Mira lo que dice nuestro texto al final, en el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre. Esta reconciliación efectuada por Cristo, hermanos míos, no fue un plan B. No fue algo que Dios inventó. Ve, ya que hay tanta gente salvándose, vamos a hacerlos un pueblo. No. No es así como funcionó. Ella estaba anunciada desde tiempos antiguos por los profetas, pero tal misterio no había sido conocido entre los mismos gentiles de no ser por el Evangelio de Cristo. El Evangelio es la buena nueva de paz, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido reconciliados con el Padre, que tenemos acceso libre por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios por el Evangelio. Nadie es un creyente, y escúcheme con mucha atención, si tan solo esto es todo lo que usted se puede llevar a su casa después de todo lo que hemos dicho aquí, entonces yo creo que este fue un buen sermón. Si solo se puede llevar esto a su casa. Nadie es un creyente de mayor o menor categoría en Cristo. Todos tenemos exactamente el mismo acceso al Padre. Todos. Exactamente. Pablo hace aquí una mención al Espíritu Santo. Y esto es importante. No lo vamos a desarrollar aquí porque es algo que Pablo desarrolla más adelante. Pero él muestra cómo el Espíritu Santo está activo en la reconciliación. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y es el que nos permite ver la necesidad de encontrar a un Salvador. Es por eso que es por el Espíritu que Pablo se refiere ahí, que somos llevados al Padre. Él es quien hace que ese cuerpo que ha sido conformado permanezca unido sin divisiones. Es el Espíritu. Pero como les dije, esto es solo un anticipo pequeño. Más adelante vamos a ver cómo es que el Espíritu hace que esa unidad de ese cuerpo se mantenga siempre así. Cómo luce esa unidad, cómo se ve. Lo vamos a ver más adelante. Esta sección entonces, con las palabras por tanto acordaos, como empieza ahí, hermanos, ciertamente nos recuerda a nosotros que debemos tener en nuestra mente lo que nosotros éramos antes de Cristo, nuestra condición pasada y cómo ahora hemos sido unidos a Él, siendo plenamente reconciliados. También debemos recordar que, aunque no todos pensemos exactamente de la misma manera en todas las cosas, estamos unidos por la misma fe a Cristo y pertenecemos al mismo cuerpo. Y esta verdad, hermanos, debe alentarnos a nosotros a mantener y preservar la unidad, aún en medio de las más evidentes y fuertes diferencias. Si puedo encontrarme con alguien que ha ido genuinamente a Cristo y a quien sus pecados han sido perdonados, muy probablemente habrán cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero con lo que estoy de acuerdo es que es mi hermano en la fe y que somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios.
Miren, hermanos, yo creo que nosotros seguimos teniendo mutiladores del cuerpo hoy en día, ¿verdad? Y es como que, sí, hay un cuerpo, pero nosotros somos la parte principal de ese cuerpo. Es cierto que Cristo es un cuerpo, pero de ese cuerpo, tú sabes, nosotros somos el cerebro, la parte pensante, quien desarrolla la teología. Otro dirá, no, mira, sí, Cristo tiene un cuerpo, pero nosotros somos los pies, somos los misioneros, los que llevamos el Evangelio, los que anunciamos. Y entonces vamos dividiendo el cuerpo de Cristo como el levita que partió en 12 pedazos a su concubino. Hermanos míos, el cuerpo de Cristo es uno. Y ahí, y eso va a sonar un poco incluyente, ahí hay de todo. Si son creyentes, si son personas que realmente se han arrepentido delante de Dios y confesado sus pecados delante del Señor. Y este pasaje nos ayuda a ampliar un poco nuestra mente a ese respecto. Nosotros no somos, hermanos, un círculo exclusivo aquí. Además de eso, hermanos, esta verdad también debe alentarnos a nosotros a mantener, como dije, y preservar la unidad. Debemos recordar también que no hemos sido salvados, ya lo dije, para ser llaneros solitarios. El plan de Dios era construir un cuerpo, y la razón por la que fuimos salvados es precisamente para ser parte de ese cuerpo. Esa es, escuche, la base de la membresía de la iglesia. En que aquellos que creen deben comprometerse con la familia de la fe, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. No hay vida cristiana fructífera fuera de la vida de la iglesia. El Señor dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Yo también creo, además, que esto que nosotros hemos visto debe animarnos a crear una cultura de paz entre nosotros. Esto que nosotros hemos visto debe ayudarnos a crear una cultura de paz entre nosotros. ¿Qué es eso de cultura de paz? Ya que hemos sido reconciliados con Cristo, escuche eso, ¿será cosa difícil que busquemos reconciliarnos entre nosotros mismos con base en nuestra diferencia? Oye, el Señor derribó una pared milenial que separó a judíos y gentiles por años. Pero si tú no me hablas, yo no te hablo. Yo no puedo venir aquí a cantar y decir, Señor, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. ¡Qué reconciliación tan maravillosa! Pero al mismo tiempo estar enojado con un hermano en la fe. Eso es una incoherencia de aquí a Pekín. No tiene sentido, hermano. Entonces, entender la reconciliación en Cristo nos ayuda a ver a nosotros y ver nuestras diferencias como cosas realmente insignificantes, hermanos míos. Si Cristo nos recibió, no podemos recibirnos nosotros. La barrera de enemistad se fue abajo. Y la cerca que nos separaba, por favor, no construyamos nosotros mini barreras para separarnos, a fin de reconstruir lo que Cristo destruyó. No podemos concebir nosotros la vida cristiana en medio de conflictos sin resolver. No podemos concebir la vida cristiana en medio de conflictos sin resolver. La Biblia dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Romanos 12, en cuanto dependa de vosotros, estad a paz con todos los hombres. Él es nuestra paz y nos llama a nosotros a ser pacificadores, a ser hacedores de paz. Y es bueno que nosotros nos preguntemos con frecuencia, hermanos, esto: ¿yo estoy en paz con los hombres? Es más, si esta fuera una pregunta que ustedes tuvieran que responder hoy públicamente, no lo van a hacer, ¿verdad? Pero ustedes lo van a responder por ustedes mismos. Si tú tuvieras que responder la pregunta esa hoy al Señor, ¿tú estás a paz hoy? Como decimos nosotros, hoy a fecha de 1 de junio o 2 de junio. Hoy a fecha de 2 de junio, ¿tú estás a paz con todos los hombres?
¿Tú estás realmente en paz? ¿O por lo menos estás buscando la paz? Porque si me dicen, no estoy en paz, pero estoy en proceso, bueno, hay esperanza. Estoy buscando la forma, estoy llamando, mandando un mensajito de WhatsApp por ahí como que buscando un almuerzo. Está en proceso, está buscando la paz. Pero mis hermanos, esto no es un asunto menor. No es un asunto menor. Pensar en la tremenda reconciliación que tenemos con Dios debe transformar la manera en que nosotros manejamos nuestras diferencias, incluso dentro de los círculos más íntimos de relación. Esposo, esposa, padre e hijo, hermano, hermana, hermano en la fe, hermana en la fe. Esa es la verdadera teología en llamas, ¿verdad? La que nosotros trasladamos a nuestra manera de vivir. Mi querido amigo que estás aquí sin Cristo, yo no quiero ni puedo terminar este sermón sin decirte lo siguiente. ¿Tú vas a seguir en enemistad con Dios? La pared ha sido derribada. Los obstáculos han sido quitados en la cruz. ¿Tú qué esperas para venir y creer en Él? Solo debes venir, correr a Él, abandonarte a su misericordia y encontrarás por medio de la fe oportuno socorro. Y por la palabra de Dios, no solo el perdón de tus pecados, sino una familia a la que podrás unirte. Un pueblo del que podrás hacer parte y al que pertenecerás por los siglos de los siglos. Eso es lo que el Evangelio ofrece. Hermanos, el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga su palabra.